En la comunidad latina en Estados Unidos hay estadísticas que señalan que se enferman hasta 3 veces más que el norteamericano tradicional. Sí, Estados Unidos la verdad va muy avanzado. Yo creo que México le podemos aprender mucho de lo que han hecho en cuanto a regulación de la receta médica electrónica, que es algo que pasa, por ejemplo, en la farmacéutica. Las minorías como los latinos, los negros, los asiáticos, no pintan. Querida tribu, el día de hoy tenemos otra entrevista magnífica. Nos acompaña una persona que tiene experiencia en la parte de emprendimiento. Fundó su propia empresa y además está dedicada a temas de salud. ¿Crees tú posible que puedas tener una consulta médica online? Pues el día de hoy vamos a hablar de eso porque nos acompaña Cindy Blanco. Ella es emprendedora. Estuvo un tiempo en Startup GDL. Además ha participado en distintas iniciativas de emprendimiento para nuestro estado y nuestro país. Ha participado también en funciones públicas importantes para el gobierno de Zapopan. Y actualmente es CEO y cofundadora de Mi Salud Health. Y le damos la bienvenida aquí a Aldea Financiera. Cindy, bienvenida. Roberto, muchas gracias y felicidades por este gran proyecto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Al contrario, estamos muy contentos y pues me gustaría arrancar con la pregunta así directa. Cindy, ¿es posible en esta época tener una consulta médica en línea? Es una muy buena pregunta de arranque, Roberto. Por supuesto que es posible. Yo creo que esto antes de la pandemia era algo que ya venía sucediendo, incluso de forma informal. No sé si tú tienes hijos, Roberto, y que Claro. de repente le escribes al pediatra, Sí. oye, ya le dio calentura, ¿qué hacemos? La clásica del sábado a las 11 de la noche, ¿no? Del pobre hombre que lo despiertas, claro. Exacto, pobres doctores, la verdad. Pero el asunto es que yo creo que esto es algo que ha venido pasando ya desde diferentes formas. La pandemia lo único que vino es a acelerar las opciones en el mercado y la adopción de los consumidores. Y yo pienso que es una manera sumamente conveniente. Muchas veces realmente no necesitas ir en persona, sobre todo cuando son cosas menores, Claro. desde gripas, cosas básicas, la verdad es que sí. Y también algo donde hemos encontrado un espacio interesante es en salud mental, donde de repente pues ya no tienes que ir hasta donde esté el consultorio, puedes tomar tu consulta en casa. Yo pienso que el factor conveniencia y sobre todo pues muchas veces también se traduce a un tema de ahorro de costos. Oye, ¿te topan que tus doctores que les llaman para cosas más delicadas y ahí qué hacen? Sí nos ha pasado. A ver, les voy a poner un ejemplo. Una vez una señora nos habló y dijo, soy diabética, estoy perdiendo la vista, ¿qué hago? No, pues a ver, la telemedicina, Sí. como dicen, there's so much you can do, ¿no? Hay un Así límite. Entonces, en esos casos, lo que hemos hecho con Mi Salud es, tenemos un pilar que es el acompañamiento. Llamamos, oye, señora, ¿tiene usted seguro? ¿No tiene seguro? Y bueno, pues referirla, ¿no? Es algo que hacemos generalmente cuando el paciente, yo creo que algo bien importante es la salud virtual, no viene necesariamente a reemplazar la salud o la consulta en persona, sino que puede ser una manera de iniciar o un puente. Muchas veces hasta ahí puedes cubrir la necesidad y de ser necesario, pues creo que es un complemento sumamente interesante tanto para el paciente como para el médico. Y desde el punto de vista de las medicinas que recetan ahí, ¿cómo le hacen? Porque supongo que, por ejemplo, para un antibiótico ya es diferente. Sí, nosotros operamos principalmente en el mercado latino, enfocados a latino en Estados Unidos, Roberto. Eso es muy importante. Sí, Estados Unidos la verdad va muy avanzado. Yo creo que México le podemos aprender mucho de lo que han hecho en cuanto a regulación de la receta médica electrónica. Nosotros sí podemos recetar antibióticos a través de nuestra plataforma. Lo que no recetamos, por ejemplo, son sustancias controladas, ¿no? Un Tafil, ese tipo de cosas. Realmente Claro. hay un cierto riesgo. Entonces tenemos ciertas limitantes de que sí, que no, pero tenemos toda una serie de antibióticos, de incluso recomendaciones que le llaman allá over the counter, que son las que no requieres receta, y pues se te puede dar todo el acompañamiento. Entonces yo creo que es una grandísima herramienta que llegó para quedarse, es la realidad. En la comunidad latina en Estados Unidos hay estadísticas que señalan que se enferman hasta 3 veces más que el norteamericano tradicional. ¿Eso por qué se da? ¿En qué consiste que haya ese tema de más enfermedades con nuestros paisanos? Yo creo que son muchos factores, Roberto. Naturalmente, y realmente es algo interesante, tendemos a tener enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad. Muchas de esas enfermedades son, obviamente, pues se pueden, de alguna manera puedes hacer un trabajo preventivo. Claro. Mucho tiene que ver con el estilo de vida. Algunas obviamente no tienen que ver necesariamente con eso. Y sobre todo lo que nosotros vimos, por ejemplo, en la pandemia, fue una tasa de contagio
contagio y de mortalidad del latino doble a triplemente más alta que el americano no latino. ¿Y qué tenía que ver detrás? Pues que te acuerdas que en la pandemia los que estaban en condiciones de mayor riesgo eran los que tenían estas enfermedades crónicas. Y luego también importante, muchos de los latinos se concentran en empleos que son, como le llaman allá, frontline workers, o sea, trabajadores esenciales en construcción, en agricultura, en transporte, en minería, en hospitalidad. Son empleos que tienes que estar, que tenías que salir de tu casa y no te podías dar el lujo de estar haciendo home office, ¿no? Entonces creo que fueron elementos que todo en conjunto se suma y específicamente para latino en Estados Unidos y no quisiera generalizar, pero definitivamente en los sectores en los que nosotros estamos, que son esas industrias, hace falta educación. La verdad es que de repente encontramos muchas personas que dicen, pues yo tengo diabetes, pero no la siento, no me duele, llevo 10 años trabajando, mi prioridad es mandar comida o poner dinero en la mesa, y entonces hay esa desinformación. Creo que es un elemento también importante. ¿Cómo es el customer journey de una persona que se da de alta en Mi Salud? O sea, baja la aplicación, no tiene que entrar a una página web. ¿Cómo funciona? Lo hicimos a través de una aplicación. Generalmente Mi Salud lo ofrecen las empresas a sus colaboradores. Y esto es importante para quien es emprendedor, emprendedora hoy y nos está escuchando. Detectamos una necesidad doble. Por un lado, la del latino era las barreras del idioma. Es súper interesante que más del 30% de los latinos en Estados Unidos o no hablan inglés o no lo entienden bien. Claro. Las diferencias culturales, la barrera del acceso, donde casi el 50% de los latinos no se hacen un examen anual, lo cual se pueden imaginar es un factor que de repente pues, hay enfermedades crónicas que no identificas o descontroladas. Esas son algunas de las barreras que vimos del lado, digamos, del usuario. Y del comprador, que era la empresa, era que a raíz de estas barreras, lo que terminaba pasando es que sus empleados se van a la sala de emergencia o al urgent care, que ya le llaman, lo cual es sumamente caro, no nada más en costo literal $3,000 la visita, cuando una visita con el doctor de cabecera pudo haber costado $130. Estás hablando de una diferencia tremenda. Y vele sumando que cada empleado pueda tener como un poco ese comportamiento. Y para los estándares mexicanos ya $130 es un montón mucho, de dinero. Claro, sí. Claro. Eso le va generando, y también el costo del tiempo, ¿no? Tú vas a una sala de emergencia en Estados Unidos, 5, 8 horas puedes estar ahí hasta que te atiendan. Entonces y volviendo que estamos hablando de industrias donde los trabajadores son el backbone, son esenciales y tienen que estar ahí, pues es el costo del ausentismo. Entonces pusimos como esos dos elementos y dijimos, aquí hay un comprador y aquí hay un usuario. Entonces lo compra la empresa, se lo da a los empleados, y no queríamos que fuera nada más una especie de beneficio de wellness o que simplemente como para que la empresa quedara bien. Realmente detrás hay toda una metodología de vamos a ayudarte a mejorar la salud de tus empleados y a ti, empresa, a generar ahorros de costos. ¿Y qué beneficios tiene una empresa en la experiencia de ustedes que nos puedas compartir? Alguien dice, oye, yo sí la quiero y empiezo. ¿Sí tiene beneficios que se van haciendo tangibles en el tiempo? Les voy a platicar, no puedo decir quién es y espero que ya lo podamos firmar. Es un gran cliente en agricultura. Potencial. Para darles una pista, venden frambuesitas y están por todos lados, una de las grandes empresas. No me puedo imaginar quién. Bueno, estamos por cerrarlos. Y se me hizo bien interesante que nos comentaban, a ver, primero no sabemos cuál es el estatus de salud de nuestros empleados. Entonces, el hecho de que Mi Salud, un poco la pregunta, Roberto, de cuál es ese journey o la experiencia del usuario, empezamos siempre en sitio. Vamos al sitio, a las diferentes ubicaciones de la empresa, hacemos una especie de feria de salud, tomamos vitales, muestras de sangre. Entonces, yo puedo reportarle a la empresa. Nunca le voy a decir esto es sagrado, literal lo pondría esa palabra, privado, confidencial, decir es Roberto o es Cindy, nunca decimos quién, pero podemos reportar 20% de tus empleados son prediabéticos, 30% son diabéticos, 40% son hipertensos. Okay. Entonces ya le vas dando insights a la empresa sobre la salud de su población. 2, a partir de ahí entonces nosotros empezamos a jalar al colaborador y decirle, aquí están tus resultados, señor, usted tiene diabetes, vamos a platicar de su diabetes. Muchas veces la experiencia ha sido, yo ya sabía que tenía diabetes y de nuevo, ¿no? Llevo 10 años con ella, no siento nada. Claro. Pero entonces es irlos educando, irlos enganchando. Bien interesante, Roberto, que buscamos entender su contexto. Hay un contexto de violencia en casa, hay seguridad alimentaria. Realmente es empezar desde donde ellos están y no tratar, que es lo que muchas veces hacen muchas empresas de salud virtual, por lo cual no han podido realmente acercarse a la comunidad latina, que para mí es esa confianza. Yo digo que estamos en el negocio de construir confianza. Claro. Muchas veces el latino, por diversas razones, y de nuevo, no quiero generalizar, pero en esos segmentos tiende a ser desconfiado
y es empezar desde ahí. Nosotros nos vamos llevando la mano y pues buscar lograr realmente resultados clínicamente medibles que se puedan traducir a ahorros a la empresa. ¿Qué tan flexibles han tenido que ser? ¿Cómo ha cambiado su modelo de negocio a lo largo del tiempo? ¿Ha tenido alguna evolución? No, pues aquí a los que nos escuchen que son emprendedores, Roberto, muchos. A ver, iniciamos pensando que íbamos a hacer B2C, que es directo al consumidor. Ajá. Nos dimos cuenta muy rápido que salud en un modelo directo al consumidor tiene sus retos, y a los inversionistas, ahorita podemos platicar un poco a la parte de detrás de quién nos ha invertido y demás, no se sentían tan cómodos con un modelo directo al consumidor porque dicen casi lo que sacas de dinero es lo que le metes, ¿no? ¿Por el costo de adquisición de Es nuevos un costo, usuarios? Exacto, y tiene muchas implicaciones construir la confianza en la marca y demás, contra un modelo B2B que le vendes business to business a la empresa, pues son contratos con revenue recurrente, asegurado a 12 Claro. meses, entonces tiene ciertas cosas que creo que puedes hacer lograr un volumen a escala en menor plazo, con menor riesgo, ¿no? Entonces ese fue uno de los cambios, por ejemplo, que en el 2023 nos enfocamos de lleno al modelo B2B, antes B2C, empezamos con un tipo de pricing, de manera de hacer el precio, luego lo fuimos cambiando conforme fuimos creciendo a clientes ya de tamaño más enterprise. Ahorita estamos buscando entrar con aseguradoras, eso requiere completamente otro tipo de infraestructura, de precio, etcétera. De acuerdo. La constante en una startup es cambio, entonces yo creo que Por es supuesto. estar cómodo con eso y tener muy claro de nuevo quién es el comprador, quién es el usuario, y desde ahí realmente ir tratando de iterar. ¿Cómo vas creciendo tu equipo? ¿Cuál es la filosofía atrás de Mi Salud que hace que tengas un equipo de talentoso que te permita crecer a la velocidad que necesitas? Para mí lo más importante, Roberto, es la calidad del servicio, no desde una perspectiva, por supuesto, obviamente clínica, pues estamos en el negocio de la salud, pero la calidad humana. Y es algo que la gente siente, que la gente, nuestros propios usuarios... Y que los mexicanos tenemos, ¿verdad? Tenemos esa calidez. Yo creo que es algo único y que es una de las razones por las cuales no van al sistema americano, ¿no? Porque dicen, el doctor me dijo, tienes 5 minutos, ¿cuáles son tus preguntas? Y tenía alguien traduciéndome. Pues, ¿cuál es esa experiencia, Roberto? ¿Tú cuándo volverías al doctor, no? ¿O te sentiste... no sé, que de alguna manera hubo algo de racismo? Hay muchos elementos allá afuera. Entonces, para mí, lo que busco en el equipo es esa actitud de servicio en su ADN, que la verdad te diría, muchos de nuestro equipo son personas con una actitud de servicio, que incluso nos hemos topado con gente que ahí cuando vas a las ferias en sitio, empiezan a llorar, te abrazan, te empiezan a contar sus historias. Y qué fuerte. Es duro, la verdad sí. Entonces también un equipo resiliente y sobre todo, como hablaba ahorita de ese constante cambio, también un equipo que se debe de sentir cómodo. Yo les digo, esto es un avión que lo estamos construyendo mientras volamos, no tenemos las respuestas, no es perfecto todo y hay que proponer y hay que ir cambiando y pues son algunos de los elementos que he buscado, sobre todo en los líderes detrás de. Oye, cuando ya hay tantas aplicaciones y cuando hay tantos recursos tecnológicos que cada día se van sumando al ecosistema, ¿cómo es tu competencia y cómo le haces para diferenciarte de ella? Hay algunas empresas que están haciendo salud virtual con enfoque a la comunidad latina. Hay un par por ahí que creo que son como las principales. Creo que es interesante, y yo digo, el sol sale para todos, claro, que algunas, creo que a pesar de que estamos enfocados a la misma comunidad, algunos han ido 100% enfocado a través de las aseguradoras, otros en modelo B2C, nosotros B2B pensando con una combinación. Entonces, tenemos diferentes caminos. Algo que creo que ha sido muy interesante es nuestro modelo de nearshoring, donde nosotros nos apalancamos de médicos y psicólogos de México, que son, digamos, nuestra primera línea de defensa. Ellos obviamente no pueden practicar en Estados Unidos. El mercado en Estados Unidos, Roberto, es una locura. Es sumamente complejo, sumamente regulado y es por estado. Entonces, aunque tú seas médico en California, no puedes practicar en Texas. Eso no sabía. Sí, entonces imagínate, te vuelve... Ese nivel de complejidad encarece, obviamente, las cosas. Entonces, lo que hicimos fue, un poco inspirados en el modelo de Wiseline, la empresa de Bismarck, uno de nuestros fundadores, fue agarrar ese playbook de tener elementos, talento en México, y estamos ahora sí pensando también exportarlo a Latinoamérica. Usamos a nuestros doctores y psicólogos como coaches y mental health coaches. Ellas y ellos hacen como el primer nivel, es decir, Roberto, ¿qué síntomas tienes? Si es que es una consulta que tiene que ver con, digamos, lo que le llamamos como acute care, algo de primer nivel. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuál es tu historial, tu antecedente, etcétera?
Y si necesitamos un diagnóstico, una prescripción, incluso una segunda opinión médica, lo que está considerado practicar medicina, la plataforma te enlaza entonces con un médico en Estados Unidos. ¿Como de tu red? Okay. Así es, están en nuestra red. Y lo bonito es que entonces el médico de México ya hizo 80% del trabajo. Entra al médico de Estados Unidos, ok, Roberto tiene estos síntomas, este historial, el médico de México, este es su assessment. Yo entro, lo valido y ahí está tu receta y listo. Entonces bajamos costos. Hoy tenemos márgenes de casi arriba del 60%. Entonces pues, te hace un negocio rentable por un lado, es sumamente interesante, escalable. Y del lado de la diferenciación, pues te da una afinidad cultural que difícilmente un médico de Estados Unidos, por más que hable español, yo creo que la barrera no es el idioma, la barrera es conectar desde un lado. Oye, yo como frijoles y tortillas, tengo diabetes, bueno, pues vamos planeando alrededor de eso. Yo entiendo tu dieta, entiendo que hay 10 de mayo, que hay posadas y Guadalupe Reyes. Y entonces es un poco, te diría, el secret sauce, digo, la salsa secreta detrás de mi salud. ¿Cómo ha evolucionado la empresa desde el punto de vista financiero? Empezaron levantando recursos, sé que han llegado a levantar prácticamente $10 millones al momento. ¿Están levantando más? ¿Qué opinan los inversionistas? ¿Cómo los mantienes contentos e informados? Ay, pues, híjole, Roberto, ha sido un camino súper, la verdad, bien divertido. Es un camino que tienes que tener, yo digo, la piel muy gruesa, porque cuando levantas capital, y seguramente tú has estado en algunas startups que vienen y buscan inversión, pues recibes muchos nos y de repente recibes unos sí, ¿no? Pero esos que te dicen que sí, hay una alineación importante. Y además vas aprendiendo de cada no, creo, ¿no? Totalmente. Aquí tal vez no debí de haber dicho esto. O generalmente también yo creo que es entender que el fondo también tiene un ciclo de vida, ellos también tienen que salir, o sea, es entender en qué etapa está el fondo, qué tesis tiene. Para nosotros, hoy donde estamos hemos levantado cerca de 10 millones a través de 2 rondas. Tenemos la suerte de tener fondos detrás como Magnify Ventures, Ulu Ventures, fondos la verdad sumamente reconocidos en lo que hacen y que le están apostando a la equidad, a la diversidad. Pues mi salud encaja 100% ahí. Hoy lo que estamos haciendo es, estábamos buscando levantar una serie A, para quien no está como muy familiarizado con las etapas. Generalmente levantas lo que le dicen Friends and Family en una etapa inicial. Luego te vas por tu etapa seed, que es como tu primera ronda, y luego nosotros hicimos, ya los términos han cambiado y la pandemia solo el mercado ha cambiado mucho, pero bueno, hicimos como una especie de extensión de ese seed y vamos a levantar la serie A, que es la siguiente. Generalmente en el seed y en el seed round lo que haces es validar que hay interés del mercado, ¿no? Es como lo que los inversionistas en esa etapa quieren ver. Cuando ya demostraste que hay un cierto interés, te vas por tu serie A como para escalar y irte sobre ese mercado. Entonces, nosotros hoy ya estamos ahí. Lo que decidimos, Roberto, es empujar un poquito la serie A en el tiempo para 2025, inicios, es lo que estamos pensando. Y estamos levantando ahorita $3 millones y medio. En lo que pensamos es una ronda oportunista, porque a nivel financiero estamos cerca y creo que esto es algo muy único de mi salud y se lo atribuyo mucho en parte al modelo de nearshoring y a la tecnología. Estamos usando inteligencia artificial para hacer más eficiente la consulta y demás, pero estamos cerca de ser cash flow positive, lo cual es para la edad que tiene la empresa y creo que es algo sumamente positivo. Entonces, creemos que si firmamos 2, 4 contratos del tamaño de estos enterprises con los que hemos estado trabajando, podemos llegar ahí. Entonces decidimos empujar la serie un poquito adelante para seguir creciendo la atracción, llegar a nuestro primer $1 millón en revenue y pues poder negociar una serie ahora sí que con la mano, ahora sí que como en una posición de mayor control que donde estamos hoy. Muy interesante. Oye, y cuando hablas de esta evolución que han venido teniendo y cuando hablas de los inversionistas, ¿qué es el mayor obstáculo, el mayor reto que te has topado con ellos o de cara a la gestión que has venido teniendo en mi salud? Que dices, chin, esto ha sido una de las pruebas más difíciles. A ver, no todo, yo aquí vengo y sonrío y les cuento, no todo ha sido. Supongo que ha habido muchas noches de desvelo, ¿no? Muchas, Roberto, y momentos donde dices, acabo de ver un meme que dice, sale llorando y dice, luego estás en crisis, eres el dueño, y luego te llega un mensaje, ¿me puedes atender? Claro, ¿no? Y es un poco como... Pásale y sonríe, por favor. Claro, y así es, ¿no? Creo que una de las cosas interesantes es, tuvimos un CEO, yo no empecé la empresa como la CEO, había un médico basado en Nueva York que era nuestro cuarto co-founder CEO, y durante los 2 primeros años él fue quien lideró la empresa. Creo que fue algo muy bueno porque se enfocó mucho
a la parte legal de este modelo de usar como un modelo de nearshoring, que tiene sus implicaciones de compliance y legales, y el producto. Creo que pudimos haber sido mucho más eficientes con el capital que se invirtió, sí, y era algo que en el momento que hicimos el cambio de liderazgo, algunos fondos solo como que volteaban atrás y me decían, oye, pero es que ya quemaron tanto capital. Entonces, ¿sabes? Como que agarrar una silla cuando tú no estuviste ahí. Claro. Y entonces como que personalmente o sea, como que tuve que tratar de agarrar y decirle, ok, eso es lo que pasó, vamos volteando para allá, este es el potencial. Y me siento muy orgullosa que generalmente ese era uno de los obstáculos, Roberto. Hoy ya nadie nos lo dice y creo que hoy ya logramos como mover a la empresa, donde ya ven, ok, esta empresa va en una trayectoria, bajamos costos año a año casi 41%. Wow, felicidades. Fueron decisiones, no, pero la verdad, Roberto, fueron decisiones difíciles, tuvimos que despedir gente del equipo, o sea, no ha sido nada fácil llevar la empresa donde está hoy. Pero me siento muy orgullosa que ya ese obstáculo que yo sentía, decía, bueno, ¿cuándo me van a dejar de preguntar eso? Ya hoy ya no pinta y realmente todo el mundo está volteando y dice, oye, estás muy cerca de ser cash flow positive, ya tienes algunos meses así, veo el potencial, qué están pensando. Entonces como que ayudarlos a voltear hacia adelante en vez de hacia atrás fue un gran reto, incluso para mí personalmente. El modelo de negocio implica que recolectes mucha cantidad de información. Sí. Hace ratito comentabas que se la proporcionas a la empresa para que entienda la salud de sus colaboradores, pero en la medida que va creciendo Mi Salud, pues vas teniendo mucho más información y llegará un momento que tendrás una base de datos muy valiosa para las empresas aseguradoras o para otro tipo de institución, que puede inclusive para los gobiernos servir para establecer políticas públicas, etcétera. Así es. ¿Qué han pensado al respecto? Si es un modelo de negocio que piensan que va a evolucionar hacia hacer algo alrededor del Big Data. Ay, Roberto, yo creo que viste mi deck de inversión. Esa es una de las visiones que tenemos. Me encanta que me hayas hecho esta pregunta, súper acertada. La visión que tenemos es Mi Salud va a ser una empresa de data. Y hoy ya usamos inteligencia artificial. Lo interesante es que todos los modelos que tú encuentras allá afuera están de alguna manera sesgados, porque como tú sabes, la inteligencia artificial pues se nutre de la data que le des, y si Claro. la data es nada más de la salud del del americano, que no considera, que es algo que pasa, por ejemplo, en la farmacéutica, las minorías como los latinos, los negros, los asiáticos, no pintan, ¿no? Y tú no sabes realmente si ese medicamento, pues si tú o sea, Sí, no estás sí. representado de alguna manera. Entonces, De acuerdo. la visión que tenemos a largo plazo es de data, 100%. Algo que hemos hecho es buscar que esa data esté protegida, segura, agregada, anonimizada. O sea, eso es algo que de nuevo lo pongo como, digo, está mal que lo diga así, soy católica y que diga que es sagrado, pero sí creo que es algo que debemos de cuidar y resguardar, Por supuesto. ¿no? La identidad de las personas. En tu experiencia como CEO y ahora como cofundadora, pero en tu trayectoria de emprendimiento, ¿qué lección financiera valiosa has aprendido que nos puedas compartir? Nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo, Roberto, que por ahí me lo dijo, tengo un mentor muy querido que fue cofundador de Wiseline y me decía, Cindy, cash is king, y que en pocas palabras es tu flujo de efectivo es el rey, ¿no? Es lo que... Es lo que debes de revisar diario. Todos, es tu pulso vital. O sea, si se te subió la presión, no sé si te bajó, es delicado. Hay que cuidarlo, hay que manejarlo, hay que administrarlo. Y es algo que, pues que para mí ha sido muy interesante. Y más cuando eres un startup, Roberto, porque yo les digo a la gente que no entiende mucho este mundo, que apenas está como tratando de entenderla desde la cachucha del inversionista o del emprendedor, yo les digo, es como un tanque de avión y ponle 10,000 litros y tienes esos 10,000 litros para llegar a un destino y tú sabrás cuánto peso le va subiendo a tu avión. Es muy buena analogía. ¿No? Y entonces si le subes miles de pasajeros y los dejas que cada uno suba 5 maletas, pues vas a ir gastando más combustible kilómetro a kilómetro. Eso se traduce en una startup. Si vas contratando muchísima gente, si descuidas la parte de gastos, te vas a ir comiendo tu inversión, te la vas a ir comiendo, que es un poco lo que me refería, que pudimos haber sido en su momento un poco más eficientes, y eso te va comiendo tu runway, que esa es la vida que tienes, porque al final del día pues no se espera que una startup sea rentable el día uno, ¿no? Entonces esa Claro. es mi mayor recomendación, cuidar muchísimo el flujo. Yo creo que es una de las, si no la más importante y la tarea que un CEO debe tener.
algunas personas que nos ven en este momento, emprendedoras, emprendedores, ven en ti una figura que ha logrado pues cosas importantes. Levantar $10 millones no es sencillo para ninguna empresa. Estar levantando una ronda de 3.5 tampoco. El tener un modelo de negocio que ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que nos está viendo y que probablemente quisiera recibir y que tal vez tú no hayas recibido anteriormente? Yo creo que un par de cosas, Roberto. Divertirte, que se oye muy básico, No, pero a creo que veces es muy importante. te clavas tanto y te estresas y son tantas cosas que el cliente, que el equipo, manejar gente, tú sabes, no es fácil. A veces es más un tema de cultura que de crecer el ingreso. Divertirte sería uno, nunca olvidar eso. Y pues ser muy resiliente. Cuando estás fundando un negocio, independientemente de si es una startup o no, hay muchas barreras en el camino, hay mucha gente que no cree en ti. Algo personal que me pasó es cuando yo tomé el puesto de CEO, uno de los inversionistas más importantes decía: Cindy está muy chica, Cindy no vive en Estados Unidos todo el tiempo, no entiende el mercado, no tiene experiencia en healthcare. Entonces, para mí entrar a una silla y saber que había gente que dudaba de mis capacidades me hizo dudar a mí misma de mis capacidades, ¿no? Entonces, creer en ti, Qué importante. y ser súper resiliente y saber que ese tipo de cosas van a pasar, y yo creo que el trabajo constante, el enfoque, hace que, como decían en el ciclismo, ¿no? Que las piernas hablan por sí solas y los resultados pues ahí están. Muchas felicidades, Cindy. De verdad, muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Felicidades por lo que han hecho y pues esperemos pronto nos vuelvas a visitar aquí en Aldea Financiera. Encantada. Muchas gracias a ti, Roberto. Y pues terminamos esta entrevista. Les agradecemos sus comentarios y también otros temas que quisieran que tratáramos aquí en Aldea Financiera. Por lo pronto nos despedimos, ya sabes, deseándote que tengas un día así, con tendencia positiva. Hasta la próxima.